Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bendición estar con ustedes hoy. De verdad que para mí es un tremendo privilegio poder estar acá con ustedes. Creo que ahí se arregló bien. ¿Está bien? Ok. Sí, es un tremendo privilegio para mí estar con ustedes hoy. Me siento honrado, bendecido por estar acá y conocerles. Amén. Tengo la bendición de estar acompañado de mi bella esposa Jennifer. Nos conocemos de años, del colegio, de pequeñitos, hasta que nos pudimos casar. Es una bendición. Y tengo la bendición de estar con unos buenos amigos, con Marcos, con Carolina, que son amigos de años y que se congregan en la iglesia, que tenemos la bendición de pastorear allá en Chile, en Santiago. Ellos se congregan con nosotros y también son una bendición para nuestras vidas. Y tengo la bendición hoy de conocer a su pastor Rafa y a la esposa, creo que era usted, ¿verdad? Es una bendición conocerles. La primera vez que vine a España fue por medio de un amigo que es Itiel Arroyo, y a través de eso pude conocer al pastor Pedro Lozada, y a través de Pedro pude conocer al pastor Rafa. Y creo que son siempre conexiones de Dios que nos permite conocer a ministros, y es una bendición para mí. Ustedes no saben cuánto me disfruto poder estar en un culto con ustedes. Amo cómo adoran a Dios, amo cómo cantan las hermanas para Dios, porque también es algo diferente, hasta incluso culturalmente para nosotros. Entonces también es una bendición ver cómo adoran ustedes y bendicen a Dios de una manera especial. Tienen yo digo que este pueblo tiene algo especial de Dios. Y yo he hecho clic, digo yo, con este pueblo, y para mí de verdad que es un privilegio estar parado en este altar y poder bendecirles hoy con la palabra. Quiero que oremos a Dios para que Dios nos hable, para que Dios nos ministre. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vamos delante de ti. Queremos oír, Señor, tu voz, queremos oír tu consejo, queremos oír, Señor, lo que tú tengas para nosotros. Háblanos, ministranos, exhórtanos, Señor, y que tu palabra nos lleve, Señor, a nuevos niveles en ti. Señor, quita toda distracción y danos un corazón, Señor, y oídos de discípulos para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús yo te lo imploro, te lo ruego, que tú nos puedas ministrar por medio de tu palabra, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Voy a colocar aquí el tiempo, porque yo siempre predico cronometrado, aunque le pregunté al pastor recién cuánto puedo predicar. Dice, lo que yo quiera, pero eso es un riesgo. Entonces mejor prefiero colocar mi tiempo. Quiero hablarles hoy de una... Si quieren tomar asiento, tomen asiento. Quiero hablarles hoy de una palabra que he venido dándole vuelta hace mucho tiempo, que también es una temática que hemos estado trabajando en nuestra congregación allá en Santiago, que es una temática que también Dios le ha regalado a mi pastor allá, que en el tiempo nosotros hemos comprendido que no es lo que sabemos sino lo que vivimos. Amén. Que no es lo que sabemos sino lo que vivimos. Y hoy por hoy, cuando nosotros vemos a mucho pueblo cristiano, hay mucho pueblo cristiano que sabe mucho de la palabra, pero que vive muy poco la palabra. Y nosotros hemos llegado a la conclusión de entender que es lindo para Dios saber, quizás sea poco o mucho para el criterio nuestro, pero lo que sabemos, vivirlo. Más que llenarnos de información, o más que venir, ¿verdad?, a un culto para ver qué es lo nuevo que nos puedan decir para alimentar nuestro intelecto y nuestra información, sino qué es lo que puede bajar al corazón como revelación que va a traer transformación. Amén. Recuérdense que en la época del apóstol Pablo habían seguidores, y algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos y yo soy de Cefas. Los que eran seguidores de Pablo era porque Pablo era un maestro de la palabra, todo el consejo de la palabra que él tenía, la revelación profunda de la palabra que él tenía. Entonces tenía un segmento de gente que le seguía por el conocimiento que él tenía.
Los que decían que eran seguidores de Apolos decían: yo soy de Apolos, porque Apolos quizás no tenía tanto conocimiento, pero sí era elocuente al tiempo de predicar, era fervoroso, dice la Biblia, hasta que un día predicando lo llamaron aparte a Aquila y Priscila y lo comenzaron a formar en su función para comenzar a enseñarle las escrituras más detenidamente. Y por otro lado vemos un grupo que eran los de Cefas, que era prácticamente los que habían fundado ciertos ministerios en aquella época, pero nosotros tenemos un grupo de personas que han conocido a Cristo en un tiempo determinado de su vida, pero que aún conociendo a Cristo los cambios no se evidencian, sino que puede llevar años en el Evangelio, pero sigue la persona con la misma naturaleza antigua y el cambio no se evidencia. Y para mí el Evangelio es cambio y el Evangelio es transformador. Yo no comparto el tipo de Evangelio de una persona que dice: llevo 15, llevo 20, llevo 10 años en el Evangelio, pero sigue comportándose de la misma manera. Porque habría una falta de coherencia con lo que decimos ser y hacemos. Y ahí también está el punto importante del por qué mucha gente cercana a nosotros no llega aún a los pies de Cristo, por nuestra falta de testimonio, por la falta de coherencia de lo que decimos ser y hacemos. Cuando nosotros le decimos algo: mira, ven a los pies de Cristo, el Señor tiene cosas gloriosas para ti, pero te ve en tu vida y ve en mi vida, van a decir: pero ¿de qué evangelio me hablas si no le veo cambio? ¿De qué evangelio me predican si el evangelio es cambio? De hecho, la Biblia nos dice que la religión que no cambia al hombre, esa religión es vana. ¿Y qué es la religión según el concepto humanista? Tratar de acercar a Dios bajo un pensamiento totalmente humano. Esa es la religión. Sin embargo, el evangelio que presentaba Cristo no era religión, sino que era vida, era transformación, era un cambio de pensamiento y llevar a la gente al convertimiento real y al arrepentimiento real y genuino. No un remordimiento, sino un arrepentimiento genuino a donde el cambio se evidencia. Entonces, en esta línea de pensamiento nosotros comenzamos a ver a nivel de iglesias, no hablo de esta, por favor no se vaya a ofender, sino que yo hablo a nivel de iglesia general, de que hay mucha gente que confunde el hacer con ser, pero entonces no conoce lo que hace, ni conoce, ni tiene una relación con aquel que lo llamó a hacer algo. Amén. Entonces yo veo esto plasmado en la Biblia y digo esto con mucho temor, porque podemos ser predicadores no convertidos, podemos cantar no convertidos, podemos profetizar no convertidos, podemos danzar no convertidos, podemos cenar no convertidos. ¿Verdad? Y digo esto porque cuando usted lo ve en la Biblia, se da cuenta que pasaron 15 capítulos en la vida de un hombre llamado Jeremías, hasta que Dios lo confronta y le dice: si te convirtieras, delante de mí estarás, y si te arrepintieras, serás como mi boca. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasó desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, hasta donde Dios se le aparece y le dice: mira, necesito que hagas un alto en tu vida y que te conviertas realmente para yo ocuparte como quiero ocuparte? Entonces me da la impresión de que Jeremías venía desarrollando una vida espiritual sin haberse convertido realmente. Y yo tengo mi rema, yo tengo mi dicho, y mi dicho es que, aunque le pueda parecer gracioso a alguien, yo digo: el entrar a un garage no nos hace ser autos, ¿verdad? Y entrar a un templo no nos hace ser hermanos. ¿Verdad? Realmente lo que va a provocar un cambio en nosotros es encontrarnos con Jesús. Amén. Y tener un encuentro con el Espíritu Santo profundo. Amén. Porque el Espíritu Santo es quien va transformando nuestra vida de manera interna para manifestar cambios a nivel exterior que comienzan a reflejarse con aquellos que nos rodean, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestro testimonio. Y la vida testimonial en este punto es clave para poder alcanzar a otros. Yo veo que hay mucha gente que sabe, pero que practica tampoco. Dígame usted, si por ejemplo en ese pasaje de la Escritura, cuando había un hombre moribundo
Y pasa un levita y lo ve tirado en el suelo, herido y golpeado, no hace nada. Yo pregunto, ¿él tenía conocimiento? Claro que lo tenía, el levita, claro que lo tenía. Para ser levita tenía que tener conocimiento. Pero luego dice la Biblia que pasa un sacerdote. El sacerdote sí tenía que tener más conocimiento. Conocer los preceptos de la ley, más de 500 preceptos. Saber la Torá, saber la información de la palabra, de la ley, las normativas, los preceptos, las leyes, los mandamientos. Tener toda esa información. Sin embargo, ese conocimiento no lo llevó a practicar la misericordia. Hasta que pasó el buen samaritano y entonces le tendió la mano. Entonces tenemos gente que es muy cabezona en la palabra, sabe demasiado, pero que vive muy poco. Sabe demasiado. Yo le digo a los hermanos allá, Rafa, y lo conversamos también con Marco, más de alguna oportunidad se acerca a alguien y dice: pastor, ¿cómo yo quisiera saber de la bestia del anticristo? Y ni siquiera conoce su propia bestia, que es él. Pero quiere conocer de la bestia del apocalipsis, ni siquiera se conoce él, o conocer sellos apocalípticos o revelaciones tan profundas, cuando lo que yo entiendo por la palabra es que Dios nos quiere llevar a vivir lo poco que sabemos o lo mucho que sabemos, pero vivirlo. Amén. Vivirlo. Amén. Para que así el evangelio no sea pisoteado. Y entonces nosotros tenemos que entender, mis amados hermanos, que una de las cosas que Dios quiere es que nosotros seamos transformados. Amén. Diga conmigo, transformados. Es decir, completamente cambiados, mudados en nuevas personas. Mudados a una nueva naturaleza, transformados a una nueva naturaleza. Pablo lo decía: transformaos, dejad el viejo hombre, cámbiense y vístanse de la nueva naturaleza que es en Cristo. Entonces dice Pablo, también dejen los malos hábitos. Y Pablo comienza a hablar con respecto a que habían algunos que tenían todavía a flor de piel su antigua naturaleza y no se les veía la nueva naturaleza. Que la Biblia nos habla que la nueva naturaleza comienza a evidenciarse con el nuevo nacimiento. En esa conversación tan profunda que tuvo Nicodemo con Jesús en el capítulo 3 de Juan, cuando él se acerca de noche. Fíjese qué interesante, que él viene de noche a Jesús. Y entonces él tenía, una vez más vuelvo a la carga con esto, tenía información, pero no tenía revelación. Sabía quién era él, pero no lo había conocido a él. Porque la revelación es progresiva. Así como cuando usted ve el diálogo de la samaritana, primero le dice: entre judíos y samaritanos no tenemos nada que ver. Pero luego cuando comienzan a conversar, él le dice: llama a tu marido. Y ella le dice: yo no tengo marido. Y entonces le dice: bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y entonces ella le dice: me parece que eres profeta. Entonces la revelación es progresiva. Primero ve a Jesús como judío, luego lo ve como profeta, luego lo ve como el Cristo, luego lo mira como el Mesías. Su revelación progresó hasta que entendió realmente lo que estaba ocurriendo en esa conversación y se le revela quién era el Señor. Pero cuando usted va a la vida de Nicodemo, que su nombre llama la atención porque es valeroso entre los hombres, fue de noche, lleno de información, pero sin revelación. Amén. Lleno de conocimiento, pero sin revelación. La revelación es el que trae el cambio. La revelación es la que trae la transformación en nuestra vida. Entonces viene de noche. ¿Por qué viene de noche? Ocultándose de otros, para que no lo vieran. Quizás los compañeros del Sanedrín, de la sinagoga, ocultándose a conversar con aquel que era el Hijo de Dios. Y en ese diálogo que tienen, conversando, le dice, mira qué tremendo es lo que Nicodemo le dice: yo sé que tú has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y entonces el Señor le comienza a hablar del nuevo nacimiento y le dice: mira, tienes que nacer de nuevo para poder ver, para poder entrar, para poder heredar, porque el reino se ve, al reino se entra y al reino se hereda. Es necesario que nazcan de nuevo. Y le dice: ¿cómo yo, siendo viejo, voy a nacer de nuevo? ¿Voy a poder entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer?
Fíjate que la revelación, el conocimiento que él tenía era netamente humano. Pero el punto de Jesús era llevarlo a una revelación profunda. Tú tienes que nacer de agua y del Espíritu, bautismo y un encuentro con el Espíritu Santo. Y entonces una de las versiones de la Biblia, que es muy interesante, una de ellas dice, porque la vida humana solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual procede del Espíritu Santo. Amén. Es decir, que para que pueda haber una manifestación en nosotros del Espíritu Santo, tenemos que tener un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces Cristo es el Dios no conocido para el gentil, pero el Espíritu Santo es el Dios no conocido para muchos pueblos. Eso es muy fuerte. Para el gentil, para el que no conoce a Él, nosotros vamos a predicar de Cristo. Ese es el Dios no conocido para el gentil. Pero para el pueblo, el Dios no conocido es el Espíritu Santo. Amén. Porque hay gente que no ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Pero cuando una persona se encuentra con el Espíritu Santo, los cambios comienzan a evidenciarse. Amén. Ok, pongo un ejemplo. Pedro con el Espíritu Santo era uno. Pedro sin el Espíritu Santo era otro. Pedro sin el Espíritu Santo saca la espada y corta orejas. Pedro con el Espíritu Santo ve a un paralítico y le dice, lo que tengo te doy, levántate. Amén. Entonces con el Espíritu Santo restaura, sin el Espíritu Santo daña. Amén. Pero esa obra la provocó la llenura del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Pero si no está el Espíritu Santo en la vida de Pedro, Pedro hubiese seguido siendo impulsivo como era. Entonces dile a tu compañero que tienes al lado, necesitamos, dígaselo por favor, ya me están entrando ganas de predicar, dígale, necesitamos un encuentro con el Espíritu Santo. Yo necesito un encuentro con el Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros, la iglesia, no esta, la iglesia de Cristo a nivel mundial, necesita un encuentro con el Espíritu Santo. Entonces, de lo que yo le quiero hablar, habiendo puesto esta pequeña introducción, porque el tiempo pasa, es de los cambios que necesitamos tener en nuestra vida. Porque para mí esa temática es relevante e importante, porque yo considero que si ocupamos el altar para entretener a la gente y no confrontar a través de la palabra a la gente, entonces estamos cometiendo un error como ministros. Entonces la tarea mía como un ministro de Dios es a través de la palabra, no imponerla, sino exponerla. Y que tu oído sea abierto para que baje la revelación a tu corazón y los cambios comiencen a darse. Si un esposo es transformado en su manera de vivir, aparte, hermano, de Dios alegrarse con eso, la más agradecida va a ser la esposa de ese hombre transformado. Y los hijos. Pero si un esposo no es transformado, los que la pasan mal son las familias. Entonces miremos algo. El libro de Isaías, capítulo 6, nosotros vemos a un hombre de Dios llamado Isaías, que tenía que ser cambiado para poder abrazar su asignación. Nadie va a poder desarrollar el trato de Dios en su vida si es que no es transformado. Tú vas a poder estar haciendo cosas, pero en algún momento te van a pasar factura. No sé si se entiende ese término chileno. Te van a pasar la cuenta. Porque te pusiste a hacer algo sin haber sido cambiado o transformado. Entonces cuando usted va al capítulo 6 de Isaías, en el capítulo 6, en el verso 1, nos comienza a dar la pauta del cambio que Dios comenzó a provocar en la vida de este hombre. La Biblia dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. En el año de la muerte del rey Usías, yo pude ver
Entonces me da la idea nuevamente de que él no podía ver mientras no muriera el rey Uzías. ¿Y qué representa el rey Uzías? Según la palabra, la Biblia nos enseña que el rey Uzías era un rey leproso. Entonces yo comienzo a comprender por la Biblia que nosotros no tendremos la capacidad de ver lo que Dios tiene para nosotros si es que no apartamos la lepra de nuestra vida. Amén. Mientras no quitemos la lepra de nuestra vida, no voy a tener la capacidad de ver lo que Dios tiene para mí. Entonces cuando nosotros hablamos de lepra, ese era un pecado tremendo. Ahora nosotros lo comparamos como pecado. Pero en la antigüedad, según la Biblia, la lepra se podía dar en la ropa, la lepra se podía dar en una persona y la lepra se podía dar en una casa. Si la lepra tocaba a una persona, la persona tenía que ser apartada del campamento bastantes días. Y ahí entonces usted ve la figura de Miriam. Cuando Miriam como hermana se siente en el derecho de hablar de su hermano. Ella siendo hermana se siente en el derecho de hablar de su líder. Y entonces le brotó lepra y la apartaron del campamento. ¿Ok? La apartaron del campamento. Ahí el campamento se detuvo, producto de la lepra. Le dio a una persona, pero entonces dice la Biblia que la consideraron, Dios la restauró y nuevamente la ingresaron al campamento. La lepra se daba en la ropa, y si una persona tenía lepra, obviamente la lepra se contagiaba a la ropa, y la ropa, según la Biblia, tenía que ser quemada, porque era ya algo que te podía contagiar. Y si la lepra se daba en la casa, la Biblia dice que tenían que llamar al sacerdote, para que el sacerdote fuera a la casa y revisara la casa, revisara las paredes de la casa, para que él considerara si es que esa casa tenía que ser derribada o si esa casa podía ser consagrada. Entonces la lepra en aquella época, en la época de los egipcios, en la época de la Biblia, era tremenda. Nadie quería estar cerca de un leproso. La lepra se contagiaba con facilidad, así como el tipo COVID. ¿Se acuerdan que en el COVID todos tenían que andar con mascarilla y encerrados? Y cuando alguien tosía al lado de uno, uno lo miraba raro así. No sabía si saludarlo, si reprenderlo, nada. Allá en Chile, no sé acá, pero nosotros estuvimos más de un año encerrados en casa, sin hacer cultos. Todos nuestros cultos eran por transmisión, de Zoom, de live, todo era así. Uno se vestía, pastor, de aquí para arriba, total los hermanos no nos veían para abajo. Su camisita para arriba y ahí predicar. Porque se podían contagiar. Imagínense la lepra. Nadie podía estar cerca de un leproso. Nadie. Entonces yo comienzo a comprender que un cambio que Dios necesita provocar en Isaías para que él pueda abrazar el llamado de manera correcta era que tenía que ser quitada la lepra para que él pudiera visualizar lo que Dios tenía para él. Y yo siento de parte de Dios que hay mucha gente en nuestras congregaciones ciegas que no tiene la capacidad de visualizar lo que Dios les ha dado, porque la lepra es pecado. Y cuando digo esto, mi mente, por ejemplo, me lleva la palabra a cuando Jesús visitó la casa de un hombre leproso llamado Simón. Dice que él visitó una ciudad llamada Betania, que es casa de la aflicción. Y cuando estaban en Betania, llegan a la casa de cierto hombre llamado Simón el leproso y se sientan a la mesa. Y la mesa en la Biblia nos habla de comunión. La mesa es un punto de comunión. Uno no se sienta con cualquiera a la mesa. Usted no está comiéndose sus tapas, ni tomándose su bebida, ni comiendo su jamoncito serrano. Y si alguien va pasando por la calle y le tocaron la puerta de su casa y le dice, mira, quiero entrar a comer contigo. ¿Qué? No te conozco, ¿cómo te vas a sentar a mi mesa? Usted sienta a su mesa a alguien cercano. Usted sienta a su mesa a alguien que conoce, que ya ha compartido con él. Lo sienta a su mesa, hay amistad, hay diálogo. Porque en una mesa se dan cosas tremendas. Por ejemplo, ahora cenamos. Esa es una mesa según la Biblia. La mesa de la Santa Cena. Es el tribunal del Espíritu Santo acá en la tierra donde uno se examina y se pone a cuenta con el Señor.
Pero la Biblia nos habla de la mesa de los demonios, de la mesa de mentiras, de la mesa de Jezabel, de la mesa de Salomón cuando visitó la reina de Saba Salomón. Y nos habla de puntos de comunión la mesa. Y ahí estaba Jesús sentado en la casa de Simón el leproso. Y entonces dice la Biblia que llegó una mujer con una adoración diferente al resto. Y Simón el leproso lo que hacía era criticar la actitud de esa mujer. Entonces yo comienzo a comprender que una de las cosas que hace la lepra cuando nos vuelve ciegos es criticar a otros. Criticar la actitud de lo que hace otro. Pero cuando uno critica a otro, no tiene la capacidad de autoexaminarse en lo que está mal uno. Sígame por favor, vamos de la manito en esta idea. Porque la crítica te hace ver la debilidad de otros, pero no la tuya. Entonces critica siempre a otros. Como tienes lepra, ve las faltas de otros, los errores de otros, pero no ve los tuyos. Pero eso es la lepra. Porque aunque él estaba a la mesa, Jesús comiendo en la mesa con este leproso, el hecho de estar en la mesa no significa tener comunión con el que está sentado a la mesa. Yo puedo estar sentado a la mesa con alguien y no tener comunión. O ¿cómo me explica usted? A Judas sentado en la mesa y no teniendo comunión. Entonces este leproso tenía al maestro al lado, pero aún así mientras estaban comiendo, miraba la actitud de aquella mujer que adoraba y criticaba. No sabe lo que está pasando, no tiene idea. Y crítica. Pero como él no se... Mire, él no pensó cómo lo habían restaurado a él. Él para mí se olvidó de cómo Dios lo había sanado a él. Se miraba muy alto y muy grande. Tenía sus niveles de espiritualidad y moralidad muy altos para considerar que lo que otros hacen mejor que lo que él puede hacer. Y así hay gente dentro de las iglesias, siempre se mira muy superior a otros, considerando como inferiores a otros. Pero él no se analizaba. ¿De dónde nos sacaron? De la lepra. No vio cómo lo restauraron y cómo lo limpiaron, sino que ahora su condición es criticar a aquella mujer. Entonces cuando tú criticas, no tienes la capacidad de autoexaminarte. En el pasaje de Corintios, capítulo 11, cuando Pablo habla y dice que debemos examinarnos para la Santa Cena, una de las palabras de examinarnos también es diacrisis, tener un juicio estimado de algo. Diacrino, anacrino, son las raíces de las palabras griegas para esa palabra examinar. Tener la capacidad de tener ojos por dentro para poder revisar cómo está mi corazón realmente. Sino que cuando uno no tiene esa capacidad, hermano, eso es tremendo. Años atrás fuimos a atender con mi hermano, que es mi pastor, fuimos a atender un matrimonio. Estaban por destruirse. No sé si te ha tocado eso, que hay gente que busca a los pastores como bomberos, que llaman al pastor para que el pastor le solucione el problema ya cuando el asunto no va más, pero antes no lo llaman. Bueno, eso ocurre allá, acá no. Y entonces llegamos como bomberos a apagar el incendio matrimonial. Faltaba que se tiraran los platos en la mesa. Entonces estábamos sentados y le hacemos una pregunta a él y le decimos: hermano, te vamos a hacer una pregunta. ¿Tú crees que por qué está así esta situación matrimonial? Y él comienza a decir: yo creo, pastor, muy sinceramente que por esto, porque yo soy aquí, soy allá, soy esto, y le faltaban dedos de las manos. Yo creo, y va a seguir con los dedos de los pies, comentando sus errores y sus defectos. Y dice: wow, qué tremendo la capacidad de autoanálisis de él, reconociendo todos sus errores del por qué su matrimonio había llegado a ese punto. Cuando tocó el punto de preguntarle a la hermana, ahí nos llevamos la gran sorpresa. Hermana, ¿tú por qué crees que tu matrimonio está así? Yo creo, pastor, que he cometido un solo error con este hombre. Y el otro había enumerado un montón de errores y ella solo uno.
haberlo amado demasiado. Ese ha sido mi error. Y cuando ella nos dijo eso, gracias hermano, te mostró el Señor lo que tenías que hacer. Cuando nosotros vimos eso, dijimos, wow, qué capacidad tan pobre de autoanalizarse. Y digo esto porque la lepra no te hace ver tu condición, sino la de otros y señalar a otros. Y entonces cuando uno va a la Biblia, en el Salmo dice, David escribiendo uno de sus salmos dice, ¿quién me ayudará a comprender mis propios errores? Líbrame de aquellos que me son ocultos. Amén. Porque un punto de la madurez en la vida de una persona es reconocer sus errores. Amén. Me equivoqué en esto, fallé en esto, hice mal esto, estoy mal en esto y tengo que corregir esto. Esto no puedo volver a hacerlo y tengo que trabajar sobre eso. Amén. Ahí no hay amenes, ¿ah? Es que reconocer los errores, pastores, es complejo. Amén. Porque para algunos es sinónimo de debilidad, pero para otros es sinónimo de grandeza. Amén. ¿Quién reconoce sus errores? Amén. Alguien que está dejando que el Espíritu Santo trabaje. Trabaje en su vida, trabaje en su vida. Señor, ayúdame con esto. Soy arrebatado, soy impulsivo, soy violento en mis palabras y mis reacciones. Tengo actitudes que no debería tener si ya llevo años conociéndote. Tengo actitudes que no calzan con lo que yo hago. Ayúdame a comprender mis errores. Y cuando tú identificas un error, ahí comienzas a trabajar en esos errores. Y entonces le pides al Espíritu Santo, ayúdame en esa área de mi vida. Ayúdame, Señor, en esa área de mi vida. Y el Espíritu Santo te comienza a ayudar. Amén. Porque una de las cosas que Dios quiere de nosotros es que nosotros dependamos absolutamente de la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces el Espíritu Santo te ayuda en las áreas de debilidad tuya. Pero entonces cuando está la crítica, eso solamente es actitud de un leproso. Actitud de un leproso. Vi yo al Señor sentado. ¿Cuándo lo vi? Cuando fue muerto el rey Usías, cuando se quitó la lepra. Ya no comencé a criticar. Dejé de ver yo los errores de otros. Comencé a entender que mi esposa tiene más virtudes y no comencé a resaltar sus errores. Comencé a comprender que en una discusión matrimonial no debería yo atacar a la persona que me acompaña, sino que atacar el problema, el fondo de la situación y no a la persona que la cual yo digo amar. Amén. Y entonces cuando no tienes la capacidad de tú visualizar eso, lo único que hace es criticar. Entonces cuando la Biblia nos enseña, mira esto que es tremendo para mí, que cuando viene el mensaje a las iglesias que están en Apocalipsis, a las 7 iglesias, el Señor primero resalta las virtudes. Amén. Y luego le muestra sus errores. Amén. Tengo buenas cosas para ti, has guardado la palabra, tienes paciencia, esto y aquello, eso te lo reconozco. Nice para ti, bendiciones para ti, pero tengo algo en contra de ti. Ha dejado tu... Primero le muestra sus virtudes y luego le indica el error. ¿Qué hacemos nosotros con la lepra? Solo atacamos el error, el error. Tú esto, tú esto, tú esto, tú esto, tú esto, tú aquello, tú acá, tú acá. Y cuando reconoce las virtudes del esposo que Dios te regaló, de la esposa que Dios te regaló, de los hijos que Dios te regaló, Eso es un trabajo día a día. Y nosotros nos enfocamos mucho en esto porque la congregación que tenemos allá en Chile se llama Tu Enlace Familiar, y el fuerte nuestro es restaurar familias. Amén. Y una de las cosas que quiere hacer Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, es romper familias, destruir hogares, destruir matrimonios, destruir hijos, marcar a los hijos, marcar a las generaciones, pero
Si tú comprendes la palabra, vas a comenzar a trabajar en tus actitudes, en tus errores, para que tu familia sea una familia bendecida y que tú puedas disfrutar lo que Dios te ha dado, que es tu familia. Si logramos identificar las pequeñas cosas, entonces vamos por buen camino. Por eso dice Cantar de los Cantares: cazaos las zorras pequeñas que destruyen las viñas. Las viñas son la iglesia que Dios te dio a pastorear. La viña es tu matrimonio que Dios te regaló. La viña es una familia que Dios te dio. Si tienes la capacidad de visualizar las pequeñas zorras, las pequeñas cosas que están destruyendo tu casa, si lo logras atrapar, entonces vas por buen camino. Entonces el esposo va a tener que decir: voy a dejar la terquedad y la necedad al lado. No sé para dónde mirar para que no me vean feo. Voy a dejar mi terquedad al lado, voy a dejar mis reacciones al lado, voy a dejar mi necedad al lado, porque reconozco delante de Dios que de repente llevo años en el Evangelio, pero me comporto como Nabal. La necedad está conmigo. Y cuando la necedad está contigo, no te hace valorar lo que Dios puso a tu lado. Ese Nabal nunca valoró a Abigail. Como no la valoró, David sí le echó el ojo para valorarla. Esperó que Nabal muriera y la mandó a buscar. No pierdas de vista que lo que tú no valoras, hay otro que lo quiere valorar. Valorar lo que Dios nos ha dado, dejar la crítica al lado y comenzar a disfrutar la vida que Dios nos ha regalado. Deja de criticar, porque esa es lepra que no te permite ver. Yo conozco gente, pastor, que se enoja porque llueve, se enoja porque hay calor, se enoja porque le toca caminar, o se enoja porque le toca cocinar, se enoja por esto, se enoja por todo en la vida. Es decir, todo lo critica y no disfruta nada. Pablo lo decía de otra manera: yo he aprendido en esta vida, en todo y por todo he sido enseñado. Servir con mucho, servir con poco, nada de eso me puede a mí apartar. Yo ya aprendí esa lección en la vida. Sé disfrutarme la vida que Dios me ha regalado. Soy feliz teniendo mucho y teniendo poco, soy feliz. No critico a otros, me preocupo de mi vida. No juzgo la vida de otros, me preocupo de la mía. Disfruto lo que Dios me ha dado. No critico a otros, me preocupo de lo que Dios me dio a mí. Y así disfruto yo mi vida. Entonces, pastor, yo creo que las ofensas siempre van a estar, pero el drama es opcional. Te van a ofender en esta vida siempre. Gente que se siente ofendida por todo, por lo que le hicieron, por lo que le dañaron, por el error que cometieron, y ahí no se sale de su ofensa. Pero el drama es opcional. Tú decides si pasar por alto la ofensa, perdonar, dar vuelta a la página y seguir adelante. Pero yo comprendo entonces que si la ofensa siempre va a estar y el drama es opcional, yo creo que la vida es una bendición. Pero la vida es una bendición. Sigan con esto y avanzamos a otro punto antes que se me vaya la hora. La vida es una bendición. La Biblia dice en los Salmos: 70 años es la edad de los hombres, 80 años los más fuertes, y de 80 para adelante la Biblia dice la misericordia de Jehová. No se trata de cuántos años tengas en esta vida, sino de cómo viviste la vida que Dios te regaló. Tú puedes decirme a mí: pastor, yo llevo 50 años de matrimonio, y sacar, decimos allá en Chile, pecho, así como un gran logro. Llevo tantos años de matrimonio. ¿Y cómo han sido esos años? ¿Han sido 50 años felices o puro drama y amarguras? Porque no se trata de cuántos años, sino cómo se vivieron esos años. Entonces la vida que Dios te da es una bendición. El joven que no valora su vida es por necedad. Porque el joven, como no tiene todavía el sentido de responsabilidad, no valora su vida importante, y entonces si tiene un Ferrari lo quiere acelerar a 300, porque no entiende el regalo que es la vida. Pues la Biblia dice que la necedad acorta los días.
como no tienen responsabilidad, porque ese es un yugo que hay que ponerle a la juventud, pues la Biblia dice, bueno le es al joven llevar el yugo desde su juventud, enseñarle responsabilidad. No valora su vida importante, entonces es arriesgado a todo, le gusta la adrenalina a todo, no considerando que la vida es una bendición. Y cuando uno va pasando los años, comienza a pensar cómo yo he pasado la vida. Y entonces la vida es una bendición, pero tú decides si abres la puerta de la felicidad y disfrutas la vida que Dios te dio con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con lo que Dios te permite vivir, o tú decides si la dejas cerrado y sigues ahí en tu crítica, en tu amargura, en tu dolor y en todo lo que te ha tocado vivir. Esa decisión no depende de Dios, esa decisión depende de ti. Parece que hoy día la palabra a ti te cae como anillo al dedo. Tú tienes que tomar una decisión hoy. Si quieres que tu vida sea una vida plena, o sea una vida que tú vas a decir, no Dios. Pero la gente entonces con la lepra no puede ver. Disfruta lo que Dios te ha dado. Disfruta a tus hijos. Disfruta tu casa. Disfruta pastorear este rebaño. Yo he tenido la bendición de conocer a montones de pastores. Ya hay pastores que me han dicho en una mesa conversando, cómo me gustaría tener otro pueblo, porque este pueblo es aquí, acá, pura crítica. Y digo, no sabes. Disfruta cuando te toque ministrar, predicar, orar, enseñar. Disfruta la vida que Dios te dote. Deja la crítica al lado y entonces el sentido comienza a cambiar. Tus ojos comienzan a abrirse. Vi yo al Señor. Vi lo hermoso que es servir a Dios. Vi lo hermoso que era tener esposa. Vi lo hermoso que era tener hogar. Vi lo hermoso que es tener lo que Dios me ha dado, sea poco, sea mucho. Es lo hermoso que Dios me dio. La crítica es producto de la lepra en tu vida. Así que dígale al que tienes a tu lado, lo primero que hay que cambiar es tu manera de ver. Es tu manera de ver, cómo ves. Entonces el principio para mí de la palabra, de cómo yo veo, está determinado por lo que yo como. Lo que tú comes determina lo que tú ves. Y entonces yo lo entiendo por la palabra, que cuando Adán y Eva comieron, sus ojos fueron abiertos. Lo que tú comes determina lo que tú ves. Cuando tú comes palabra, cuando tú comes relación, intimidad con el Espíritu Santo, cuando tu alimento es la palabra, cuando tu alimento es la presencia de Dios y el Espíritu Santo, y tú comes de eso, y abres, tus ojos son abiertos, entonces ves, la vida de Dios está en tu mirada. ¿Podemos hacer algo profético bien? ¿Se vale? Pon tu manito acá en los ojos y dile, Señor, quita la lepra, por favor, de mi mirada. Quiero ver como tú ves, quiero mirar como tú miras, quiero dejar la crítica al lado y comenzar a ver la bendición que tú has puesto delante de mí. Porque cuando alguien está cegado, iglesia, no, es imposible ver. Usted ve la historia de Agar en el capítulo 16, en el capítulo 21 de Génesis, caminando en un desierto con su pequeño Ismael, caminando sin entender nada. Y de repente Dios le habla y dice, le abrió los ojos y vio la fuente de agua. Cuando le abrió los ojos, tuvo la capacidad de ver ese pozo de agua. ¡Aleluya! Toda la vida tuvo la bendición ahí, pero como tenía los ojos cerrados, nunca tuvo la capacidad de ver que siempre la bendición estuvo ahí. Amén. Así que cuando Dios te abre los ojos, vas a entender y decir, wow, siempre la bendición estuvo acá, pero por mi ceguedad, por mi lepra, no tuve la capacidad de ver lo lindo que me estaba perdiendo. Cuando yo veo la lepra es algo muy delicado, porque el que tiene lepra nunca es agradecido.
Señor, cuando murió Usías, cuando murió la lepra, pude ver el que es leproso no es agradecido. Sanando a 10, 9 se fueron y uno volvió dando gracias a Dios. El que tiene los ojos abiertos es agradecido con lo que Dios le ha dado. Y ahí entonces comienza el principio de la multiplicación. Señor, hay una multitud muy grande. ¿Cuántos hay? 5,000. 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. ¿Y qué tenemos para darle de comer? Unos pocos panes y unos pocos peces. ¿Y qué hacemos? Tráemelos. Y tomando los panes y los peces en su mano, levantándolos, comenzó a criticar. Levantándolos, se molestó. Levantándolos, dio gracias, agradecimiento. Y se multiplicó. 10 fueron libres de la lepra, 9 se fueron, 1 volvió dando gracias a Dios. El principio de la multiplicación comienza cuando tú eres agradecido por lo que Dios te ha dado. Cuando no hay agradecimiento, menosprecias todo. ¿Me permite seguir otro poquito? Estamos empezando, estamos calentando motores. Cuando llego yo, Dios mío, me voy a apurar. Mire otro leproso. Dice la Biblia en el libro de Segunda de Crónicas 26, 19. Pero Usías, una vez más volvemos a Usías, el rey leproso, con un incensario en su mano, estaba para quemar incienso. Se llenó de ira y mientras estaba airado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. ¿Dónde le brotó la lepra? Entonces la lepra te hace ser alguien que siempre critica, pero ahora la lepra le aparece acá. Y entonces cuando nosotros vemos este pasaje de la Escritura, nosotros entendemos algo importante, que Usías no tenía nada que hacer con un incensario, porque no era su función. Diga conmigo, no era su función. El incensario era obviamente para trasladar el incienso, que representa las oraciones de los santos. Pero esa era una función sacerdotal, no una función de rey. Como que él dice, el rey está para reinar y el sacerdote está para oficiar. No te metas en lo mío ni yo me meto en lo tuyo. Si tú estás claro con tu asignación, le dices, no te metas en esto porque no te corresponde. Y entonces dice que cuando lo corrigieron los sacerdotes, le brotó la lepra en la cabeza. Entonces yo comienzo a comprender que cuando alguien tiene lepra en su vida, hace cosas que Dios no lo llamó a hacer. Amén. Y se mete en cosas que Dios no lo llamó a hacer. Por ejemplo, usted se pone en el papel del pastor. Y usted dice, si yo fuera el pastor haría esto y esto diferente. Y sacaría a este tampoco. Y no pondría a este. Por eso no eres pastor, porque quizás no tendría a nadie contigo. Hermanos, que de repente Dios les confía algo a través de su pastor. Me permite decirle algo, yo se lo voy a decir como mañana me voy. Amén. Dios le dio la responsabilidad a tu pastor de pastorearte. Amén. Y Dios le confió este lugar a tu pastor. A él. Y si él un día te dice a ti, hermano, mira, comparte una palabra, te está confiando algo que Dios le dio a él, a ti. Pero entonces, como tú sientes que Dios te ocupó un poquito, ya te sientes el Benihim. Y entonces quieres salir de tu asignación de oveja a ponerte en una asignación diferente. Y dices, yo también predico bien. Yo también puedo ser pastor. Y entonces así se comienzan las divisiones en la iglesia. Cuando alguien cree ser algo que Dios no lo llamó a hacer. Porque en el Antiguo Testamento Jezabel era una persona de carne y hueso, la esposa de un rey. Pero en el Nuevo Testamento se mueve como una entidad. En el Antiguo Testamento atacando a los profetas, pero en el Nuevo Testamento atacando el oficio magisterial. Pero en el Antiguo Testamento manipulando con sus manipulaciones al rey para tomar una viña que no le correspondía. Pero en el Nuevo Testamento poniendo comidas inmorales para hacer caer a los siervos.
Y entonces dice ahí, tengo algo en contra de ti, que toleras a aquella que se dice ser profetisa, pero no es. Amén. Entonces cuando alguien está fuera de su asignación, se dice ser cosas que no es. Amén. Si yo también soy pastor, si yo también me puedo ocupar a mí, y yo no tengo duda de que Dios no tenga algo contigo, un plan contigo, un diseño para ti, pero sí creo en el poder del envío, sí creo en el tiempo de Dios para tu vida, sí creo que no hay llaneros solitarios en este tiempo. ¿Se entiende eso? No creo en esos ungimientos autopersonales. Nadie me cree, no importa. Yo solito me pongo en el espejo y me unjo. Yo voy a ser pastor ahora. Ya, me voy con los dos que me siguen. Entonces, pastor que inicia una estoy pensando cómo decirlo para no ofender. Pastor que inicia una obra robando ovejas de un rebaño no es pastor, es ladrón. Porque se sale de su asignación. Entonces la lepra te aparece acá. Y cuando la lepra te aparece acá, entonces ¿qué representa la cabeza? Autoridad y pensamientos. De las 10 plagas que a Israel le vinieron, 7 no le tocaron a ellos, pero las 3 primeras sí. Las ranas en las camas, entrando por las ventanas, el agua convertida en sangre y piojos en la cabeza. Y uno de los problemas que tenía Israel en la antigüedad era la idolatría y problemas con la autoridad. Porque si usted tuvo en su infancia piojos, eso sí que era molesto. Y habrá gente que tiene molestia con su autoridad y no reconoce autoridad. Que siempre cuando el pastor, que es autoridad para tu vida, te dice algo que te incomodas, te dice algo que te molesta, es porque entonces puedes tener lepra acá, piojos acá, que no recibe la autoridad. Eso está fuerte. Porque el reconocer autoridad va a manifestar milagros en tu casa. Entonces vino un hombre que era el centurión romano. Señor, yo soy un hombre que tiene autoridad, pero tú también tienes autoridad. Di la palabra que está en tu boca y mi criado que está en caso será sano. Entonces se mezcló fe, porque el Señor le dice, nunca había visto tanta fe en Israel. Se mezcló fe, se mezcló autoridad, se desató un milagro en la casa. Cuando alguien reconoce autoridad, se desatan cosas a nivel familiar, a nivel ministerial. Entonces los cambios son importantes. ¿Qué no tiene que cambiar Dios? Nuestra vista. ¿Para qué? Para quitar la lepra de nosotros. Cuando usted sigue avanzando en la historia de Isaías, y ya voy terminando, téngame un poquito de paciencia. Cuando usted sigue la historia de Isaías y avanza al versículo 5, se da cuenta que el primer cambio que hace Dios en la vida de Isaías es en sus ojos. Cuando murió Uzías, vi yo al Señor sentado. Transformación acá en su manera de ver. Pero ahora dice que le pasaron un carbón encendido. ¿Dónde? En su boca. Entonces el cambio ahora vino a los ojos, el cambio ahora vino a la boca. Amén. Pero el problema entonces para mí en la Biblia, según este pasaje de la Escritura, nunca estuvo realmente aquí, naturalmente en su boca, sino que lo que quería cambiar Dios en Isaías era el corazón, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que estaba haciendo Dios era meter fuego en el corazón de Isaías, para que al meter fuego en el corazón de él cambiara su manera de hablar. Amén. Y el fuego representa al Espíritu Santo. Amén. El fuego en la Biblia representado por paloma, el fuego en la Biblia representado por agua, el fuego en la Biblia representado por viento, el fuego en la Biblia al Espíritu Santo representado en fuego. Moisés cuando era niño fue salvado por las aguas, pero cuando fue hombre fue salvado por el fuego en la zarza. Entonces lo que cambió a Moisés fue un encuentro con el agua y fue un encuentro con el fuego, y eso es bautismo. Cuando se encuentra con el fuego, entonces ahí le dice el Señor, ¡ay! ¡Qué bonito que llegaste a la zarza! Porque aquí yo mato a los egipcios. Señor, pero si yo hace años maté a un egipcio en Egipto y lo oculté en la tierra. Sí, Moisés,
Ahí lo ocultaste al egipcio, pero ahora tienes que matar a tu egipcio que eres tú. Años atrás mataste al egipcio, lo ocultaste. Ahora te traje al encuentro conmigo para matar a tu egipcio que eres tú. Amén. Así que lo que vamos a comenzar a hacer es a cambiarte el corazón. Quítate las sandalias, porque este lugar que pisas es santo. Amén. Entonces el cambio que comenzó a provocar en él era en su corazón, y cambiándole el corazón le cambiaron su manera de caminar. Aleluya. Pero entonces el cambio en Isaías estaba acá, Aleluya. en el corazón. Dios necesita cambiar nuestro corazón. Amén. ¿De dónde proceden los homicidios, las envidias, los celos, los pleitos, los adulterios, las fornicaciones, las disensiones, las divisiones? ¿De dónde proceden? Del corazón. ¿No te dice la Biblia que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, porque de él mana la vida? Verdad. No dice la Biblia, hijo mío, hoy dame tu corazón. Aleluya. De ahí procede todo. Entonces cuando el corazón no es cambiado, comienzan las caídas. Porque en el cielo, cuando estaba Luzbel, él dijo en su corazón, subiré al trono de Dios y seré igual a Dios. Y ahí comenzó su caída. Aquí en el corazón. Así que nosotros dijimos algo al principio. Tú pusiste la mano en tus ojos para decir, Señor, cambia mi manera de ver. Ahora quiero que digas conmigo, Señor, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Si cambia tu corazón, cambia tu manera de hablar. Si cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de vivir. Si cambia tu corazón, cambia tu manera de hablar. Y si cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de vivir. Porque tú eres lo que piensas y recibes lo que dices. Tú eres lo que piensas y recibes lo que dices. Pues la Biblia dice que así como piensas, así es el tal. Pero también la Biblia dice en Proverbios 18 que el poder de la vida y de la muerte está en la boca. Tú eres lo que piensas y recibes lo que dices. Amén. Pero mientras tu corazón no cambie, vas a seguir hablando mal. Vas a seguir hablando mal. Entonces la gente maldice. ¿Y qué es maldecir? Es un maldicho. Maldice su vida, maldice su casa, maldice su trabajo, maldice lo que gana, maldice todo. Entonces eso es lo que le viene. Conocí a un hombre de Dios. Estábamos en una ciudad, conocí a un hombre de Dios tremendo. Y entonces me contaba él que la primera vez que lo invitaron a ministrar a Estados Unidos se sentía así como muy pobre, porque venía de una familia muy pobre. Y entonces ese día tenía que salir a ministrar y se vistió, se puso una corbata, una camisa, su traje, pero se dio cuenta que en la habitación del hotel había un espejo a lo largo y se paró ahí. Y entonces él dijo, a mí nunca nadie me ha profetizado, ni un profeta me ha profetizado, pero como nadie nunca me ha profetizado y nadie nunca me ha puesto la mano y ha dicho, así dice el Señor, como nunca nadie lo ha hecho, yo voy a profetizar sobre mi vida. Y entonces dijo, Billy, desde este día nunca más te vas a mirar como pobre. Billy, yo bendigo tu vida, eres de bendición, eres de propósito, Dios te va a añadir, Dios te va a prosperar. Y comenzó a soltar de su boca una palabra que nunca nadie había soltado. Entonces todo lo que tú sueltas de tu boca en el mundo espiritual, eso se mueve. Amén. Y entonces rapidito se materializa. Entonces una persona que comienza a vivir procesos matrimoniales, procesos familiares, y ha llegado al punto, por ejemplo, de decir, yo quiero morir, ya no doy más, activó una palabra, una potestad de muerte. El que dice, yo creo que nunca voy a prosperar, activó una potestad de pobreza. El que de repente dice, ay, tengo un dolor aquí en la cabecita y mueve, mi amor, voy a ir al doctor, yo creo que tengo un tumor en la cabeza, activó una potestad de enfermedad, porque tu boca tiene poder. Pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te hace hablar lo que es del Espíritu. Amén. Entonces tu boca comienza a hablar cosas diferentes. Entonces cuando el corazón cambia y tocan el corazón, la boca habla distinto. Soy de bendición. Soy de bendición para mi casa, soy de bendición para esta iglesia, soy de bendición para esta ciudad, soy de bendición para este país. Que alguien diga amén a eso. Soy de bendición para mi casa, mi familia es de bendición, mis hijos son de bendición. Voy a ser un
Pero eso tienes que declararlo tú. Pastor, ¿y de dónde se saca eso? ¿Qué estará fumando el pastor que trajeron hoy día? ¿De dónde se sacó esa revelación tan marciana que trae? No, de la Biblia. Porque la Biblia dice por el apóstol Pablo: creí, por tanto, callé. Creí, por tanto, hablé. Hay gente que no cree, por eso no habla. Cuando comenzamos la iglesia, sigue que está así bien rico, no hay problema. Cuando comenzamos la iglesia, éramos poquitos. Comenzamos en la sala de un jardín con 8 hermanos. Era la familia. Ahí comenzamos, en la sala de un jardín, no había nadie, no llegaba nadie. Nos pasamos a un lugar más grande donde habían sillas vacías. Y los pocos que llegaban, poníamos las sillas separadas la una de la otra porque era muy grande ese lugar que era para 70 personas. Un día estaba predicando y vi en el lugar, en un frasco de vidrio, semillas de trigo. Entonces metí mi mano. Ya veía que las hermanas del aseo, como el salón era de alfombra, me miraban feo, porque ellas tenían que ir a limpiar al día siguiente. Entonces, como vi que me miraban así, ¿qué va a hacer ahora él? ¿Qué locura va a hacer? Porque nos toca venir a limpiar nosotros. Yo me adelanté y le dije: mañana yo vengo a limpiar. Entonces tomé las semillas de trigo y a todas esas sillas que estaban vacías, abrí la boca. Son familias que van a llegar, 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 familias que van a llegar. Había gente que me miraba con incredulidad, que me miraban así como Tomás, ver para creer. Y habían otros que me aleonaban así como con fe. Familias que van a llegar, familias que van a llegar. Y de repente tomé un puñado más de trigo y la tiré sobre la puerta de la entrada. Y entonces abrí mi boca. Porque yo vengo declarando que viene gente en camino y vienen familias en camino que van a ser restauradas, sanadas, liberadas, y comenzar a declarar. Para mucha gente eso es locura, pero para el que cree. Entonces, cuando alguien no cree, nunca abre su boca. No esperes que alguien te profetice. No esperes que alguien te diga algo. Tú solo di: yo soy de bendición. Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir, Dios va a hacer algo conmigo, me voy a esforzar por agradar a Dios, por agradar al Espíritu Santo. Y algo Dios va a provocar en mi vida. Y entonces Dios comienza a tomar esas palabras. Y en el tiempo esas palabras se comienzan a materializar. Cuando tú llegas al versículo 8, entonces recién ahí ocurrió un tercer cambio. Ya no le cambiaron su manera de ver. Ya no le cambiaron su manera de hablar, sino que ahora le cambiaron su manera de oír. Amén. Y entonces cuando estaba él tranquilo, dice: ¿a quién enviaré? Y entonces Isaías dijo: envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Entonces le cambiaron sus ojos, le cambiaron su boca, y ahora le están cambiando su oído. Entonces tú tienes que ser transformado en tu oído para oír lo correcto. Todo lo que tú oyes genera plataformas de fe. Todo. Tú no puedes oír a cualquiera, porque eso te puede perjudicar. Porque el oído tiene sus niveles. No sé si sabía usted. ¿Se ha fijado que hay personas que tienen problemas de audición y tienen y tienen que ir regulando? Ok, el oído tiene niveles. El que oye y entiende, el que oye y practica, el que oye y se goza, el que oye y guarda, el que oye y se goza. Tiene 5 niveles el oído. La Biblia dice: dale al sabio ocasiones de aprender y prestará su oído. El oído tiene que ser adiestrado. La Biblia dice en Job: el oído distingue las palabras, así como el paladar la comida. El oído sabe distinguir lo que es de Dios. El oído sabe. Y cuando el oído es cambiado, sabe: aquí está hablando Dios, esto es lo que quiere Dios, tiene su oído afinado. Entonces tú no le puedes prestar el oído a cualquiera. Si le prestas el oído a un incrédulo, vas a ser incrédulo. Préstale el oído a hombres de fe y tu fe se va a incrementar. Préstale
oído a hombres que amen la palabra y vas a comenzar a amar la palabra. Pero no le prestes tu oído a cualquiera. Entonces lo que hay que hacer en una congregación es marcar el oído de la gente. Y el oído de la gente se marca en la puerta, según la Biblia. Cuando estaban los esclavos por amor, le hacían una marca en el oído y le ponían una lesna. Entonces cada vez que salía un esclavo a trabajar, decía, ahora este es esclavo por amor y no esclavo por obligación. Le habían marcado su oído. Entonces cuando a ti te marcan el oído, tú perteneces a un rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Entonces cuando tu oído fue cambiado, comienzas a oír la voz de tu pastor. Él te conoce y tú la sigues. ¿Qué le parece si oramos? Yo quisiera seguir predicando, pero no lo quiero agotar, porque nos falta hablar de la boca, o sea, de la nariz, sus sentidos. Ahí llevamos 3 de Isaías: ojos, boca, oídos. Pero yo te pregunto a ti hoy, ¿será que Dios necesita cambiar algo en ti? Amén. Aleluya. ¿Qué tiene que cambiar? ¿Tu manera de ver, tu manera de hablar o tu manera de oír? ¿Qué tiene que cambiar Dios? ¿Tu manera de caminar? Porque si no cambia tu manera de caminar, permíteme decirte algo, va a llegar un momento donde Dios se va a encontrar contigo y te va a descoyuntar. ¿Verdad? Y entonces ahí te cambiaron tu manera de caminar y vas a comenzar a caminar a la manera de Jacob. Pero ¿qué tiene que cambiar Dios en nosotros? Tú lo sabes. Yo quisiera que oráramos a Dios. Amén. Y que tú tengas la capacidad de autoanalizarte. Te lo dije al principio de esta enseñanza. El que reconoce sus propios errores. Amén. Señor, en esto estoy fallando. Siempre la crítica está en mí. Tengo lepra en esta área de mi vida. Yo necesito un cambio en mi manera de ver. No he visto la bendición de tener familia, de tener esposa, de tener hijos. He sido necio en esto. Cámbiame. He sido necio en mi manera de hablar. He maldecido mi matrimonio, mi casa, mis hijos, la vida, el trabajo que tú me has dado. Todo lo he criticado. He criticado la iglesia. He criticado los líderes. He hecho lo inapropiado con mi boca. Señor, cambia mi manera de oír. Yo quiero oírte, Dios. Quiero que tú me hables en la mañana, en la tarde, en la noche. Quiero oírte. Hermano, préstame atención, por favor. Si Dios no te habla es porque algo está mal. Amén. Porque la Biblia nos enseña en el Antiguo Testamento que una de las maneras en cómo Dios castigó al pueblo dejándole de hablar y le dejó de hablar por casi 430 años. Así que como dice mi apóstol, que Dios nos hable, así sea para regañarnos, pero que nos hable. Que nos hable Dios. Si es para corregirnos, que nos hable. Si es para bendecir, que nos hable. Pero ahí donde está, levanta tus manos y comienza a orar al Señor. Comienza a orar al Señor. Dile a Dios, yo necesito cambios, Señor, en mi vida. Habla con Dios, dile, yo necesito, Señor, ser transformado, por favor. Llevo años en el Evangelio, pero no hay garantía de nada. Sé mucho de la Biblia, pero reconozco que practico muy poco. Me sé versículos, pero no los vivo. Pero yo quiero cambiar, Señor, mi manera de ver. Quiero cambiar mi manera de hablar, porque hay bendiciones que están retenidas solamente por no hablar de manera correcta. Señor, quiero tener mi oído afinado para lo que tú quieras. Quiero saber interpretar lo que está en tu corazón para mí. Quiero saber oírte, escucharte, Dios. Porque tú sí hablas, Dios, y yo quiero escucharte. Señor, hoy te ruego, cambia mi corazón. Hoy te ruego, cambies mi manera de caminar. En el nombre de Jesús. Puedes abrir tu boca, hermano. Abre tu boquita y dile al Señor, por favor, Dios,
Toca mi vida, toca mi corazón, cambia mi manera de ver, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de caminar, mi manera de pensar. Transfórmame, Espíritu Santo. Ese cambio solo lo puedes generar tú, Señor. ¿Puedes adorar al Señor? ¿Podemos cantar algo? Levanta tus manitos ahí donde estás. Ella vino por primera vez, ¿verdad? ¿Tú viniste por primera vez? ¿Sí? ¿O ya habías venido? ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Amén. Ponte de pie. Aleluya. Hagamos una oración de fe. Mira, ven. No tengas vergüenza. Ven. Que no te dé vergüenza. Vamos a orar. Dios quiere provocar cambios en tu corazón. Por eso la palabra te toca. Porque Dios quiere provocar cambios en tu corazón. Adoremos al Señor. Santo, santo. Llena mi vida, Señor. Cristo Jesús, Vamos. eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Sánala, Dios, restaurala, Dios. Te lo ruego, Señor. Sea su corazón sanado, sea su pensamiento tocado, Dios. En el nombre de Jesús, toda atadura, ligadura, sea rota por el poder de tu Señor, palabra, te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús te doy todo, Señor. Amén y amén. ¿Puedes levantar tus manos al cielo? Aleluya. Cantemos. Dios te bendiga. Adora a Dios.